Nunca se saben los tormentos que tienen que pasar algunas mujeres de acuerdo con el lugar donde viven. Hay regiones o países que reprimen sus derechos y por ende solo las ven como objetos para procrear y servir a quien las tome por esposas. En regiones del otro lado del mundo, nacer siendo niña es más que nada una maldición para la pobre criatura o también para las familias. Porque en ciertas comunidades existe una práctica aberrante la cual daña y lastima la dignidad de las mujeres. Costumbres, creencias e ideologías sobre la pureza femenina se ha venido dando desde culturas pasadas. Sin embargo, a pesar del paso de los años, esas ideologías se han ido manteniendo en algunas regiones y países del mundo entero. Alía estaba a punto de dar a luz en la cama de su propia casa. Le ayudaba la partera del pequeño poblado donde ella habitaba. Pero una gran preocupación se notaba en sus ojos, pues ella tenía miedo de que el bebé fuera niña. No obstante, en el momento del nacimiento, el haber escuchado decir a la partera que era una hermosa niña, ella sabía que pronto se escribiría el destino para la vida de su pequeña hija, a la que llamó Adele. El esposo de Alía, un hombre machista, el cual seguía al pie de la letra las costumbres y las tradiciones de sus generaciones, estaba dispuesto a seguirlas con su propia hija, y eso a Alía le causaba mucha angustia y desesperación. No deseaba ese destino para su pequeña, porque sabía que sería una crueldad. Aquella mujer pensaba desesperadamente mientras pasaban los días y su bebé iba creciendo. No deseaba que llegara a cumplir el 6º mes. A esa edad debía llevarla con los encargados de su comunidad, aquellos que tenían como deber hacer cumplir cada una de las prácticas y costumbres. Alía debía dar a su bebé para hacer el ritual como era costumbre. No obstante, pensaba en lo que sufriría después y le causaba mucho dolor en su corazón. Su esposo, al contrario, al ser extremadamente machista, pidió adelantar la fecha del ritual. Alía estaba desesperada, no podía hacer nada para evitar aquella decisión de su esposo, por lo que al pensar mucho las cosas, decidió huir de su lugar de origen con su bebé en brazos. «¿Pero a dónde vas a ir, mujer?», le decía su mejor amiga. «Pues tendré que ir a donde no le hagan daño a mi bebé», decía Alía con sus ojos llenos de lágrimas. La joven madre salió de su casa por la noche cuando su esposo aún no regresaba. Al ver que estaba sola, recogió poca pertenencia y algo de dinero que tenía guardado. Tomando un camión, huyó lejos de esa región donde pensaba llegar poco a poco a la frontera. Había escuchado que algunas personas lograron salir de esa manera del país e iniciar una nueva vida. Su sueño era irse a otro continente con su pequeña hija, lejos de su religión, de sus prácticas y de sus costumbres, pero nada le resultó. Había pasado muchas adversidades para llegar a la frontera. Le tomó varios días seguir la ruta que le habían dicho, y ya cuando había llegado al lugar exacto, fue víctima de la violencia. Unos hombres se la llevaron secuestrada y aunque quiso defenderse, al final no logró hacer nada. Alía pasó los días y las semanas sin su bebé. Se la habían arrebatado de los brazos y sintiéndose culpable, le pidió perdón en sus oraciones. El tiempo pasó y ella siguió prisionera de aquellas malas personas. La habían sacado del país, llevándola hasta un lugar lejano que Alía desconocía.
Sin darse cuenta, ya eran muchos años y cuando ya estaba algo vieja, la vendieron para trabajo doméstico. Ella, desconsolada, suplicaba 1000 veces que le dijeran en dónde estaba su pequeña, pero nunca recibió respuesta. Sin saber que a su adorada hija la habían vendido a un matrimonio que no podía procrear. Los años pasaron y Alía se fue resignando a estar sin la pequeña Adele. ¿Qué habrá sido de ella?, se preguntaba todos los días, porque, aunque pasaba el tiempo sin compasión, ella siempre la tenía dentro de su corazón. Pasaron exactamente 20 años. Durante ese tiempo, la pobre mujer permaneció sirviendo a una familia adinerada. Estas personas la trataron siempre como si fuese una esclava, sin dejarla salir nunca de la casa. Alía solo tenía que seguir órdenes y ser una mujer muy obediente para no recibir los castigos atroces de los patrones. Su vida se iba consumiendo lentamente. Quiso quitársela para dejar de sufrir, pero una voz en su interior se lo impedía. Era el llanto de su pequeña Adele, a quien extrañaba cada segundo de su vida. En otro lugar de aquellas regiones islámicas, vivía una joven muy hermosa, quien estaba siendo criada muy rigurosamente. No podía salir sola a la calle, y si lo hacía, era muy acompañada por 2 mujeres más y un varón quien decía ser su tutor. La joven era la hija de Alía, quien desde bebé había sido vendida para el matrimonio, por lo tanto debía cuidar su pureza femenina. El futuro esposo, un hombre machista, con ideologías arraigadas en base a la religión del Islam, venía siendo el hijo de una familia poderosa, dueña de pozos petroleros. Naim estaba ansioso por conocer a Adele, quien sería la madre de los hijos que ya tenía planeado tener. Adele tenía sueños y metas como toda una jovencita de su edad. Sin embargo, nunca pensó el infierno que le estaba próximo a suceder, del cual no iba a ser capaz de librarse nunca. Los días fueron pasando. La joven era hija adoptada de una familia de buenas costumbres. El padre era de la religión islámica, mientras que la madre adoptiva venía teniendo creencias de la religión católica. Pasaba el tiempo y la fecha del compromiso se acercaba. Adele había sido criada y preparada para servir a su esposo. Las reglas eran demasiado estrictas, las cuales debía cumplir al pie de la letra, porque los castigos a la desobediencia eran muy severos. No obstante, el destino a veces tiene otros deseos para cada una de las personas y hace que éstas pasen por las pruebas más difíciles de la vida. Y como mencioné antes, la joven tenía sus propios sueños. Y la curiosidad que la invadía por conocer otros mundos más allá que los de ella, la llevaron a escaparse de su casa de manera continua. Adele adoraba bailar, sentía la música en todo su cuerpo, mas sin embargo, le estaba prohibido por su religión. Adele comenzó a escaparse por las noches. Caminaba hasta una pequeña casa abandonada a las afueras de su comunidad. La chiquilla se las ingeniaba para pasar desapercibida por los guardias de la moral, quienes custodiaban todas las calles por las noches. Ella sabía del riesgo que corría, pero sus deseos por escuchar la música y bailar eran mucho más fuertes que sus miedos. Adele llegaba con una pequeña bocina, la cual se encontró un día de suerte. Esta no servía muy bien, pero ingeniosamente logró arreglar aquel desperfecto.
La chica disfrutaba de unas horas durante la noche en esa vieja y abandonada casa. Nadie pasaba por ahí y las paredes contenían el sonido de la música que ella escuchaba. Pero nunca pensó que un día todo iba a cambiar. Parecía suerte aquello que estaba a punto de suceder. Aunque, pensándolo bien, quizás venía siendo una mala jugada o prueba de la vida. Se encontraba haciendo movimientos con aquella música tipo instrumental. Tocaba su propio cuerpo con sus manos porque la melodía le hacía sentir algunas emociones. Oh, qué hermosa melodía. Una voz la interrumpió, provocándole un gran susto. Dejó caer la bocina mientras miraba sin moverse hacia la oscuridad. Alguien estaba ahí observándola. Ella no sabía desde qué tiempo la vigilaban, porque al escuchar la música, su cuerpo se perdía en cada melodía. «Hola, ¿quién eres?» Ella se detuvo, esperando un destino que quizás era su castigo a la desobediencia. Pero de entre la oscuridad salió un joven como de 22 años, alto, pelo negro y ojos con un brillo intenso. Adele se quedó helada y muda al ver tan apuesto joven. Definitivamente no era de esa región o país. El chico se quedó mirando sin decir nada. Luego hizo una pausa caminando de un lado para otro y con una expresión de sonrisa en su rostro se dirigió a ella con dulzura. «No deberías detenerte. Es raro encontrar personas que transmitan a través del cuerpo lo que sienten con la música, aunque creo que en este lugar está prohibido, ¿o me equivoco?» «Ay, por favor, no vaya a decir nada, o de lo contrario serían capaces de ejecutarme». Adele suplicó al joven para que guardara su secreto, pero este se quedó mirándola sin decir nada. Luego fue hasta la bocina para volver a reproducir la música. Se sentó en el suelo con la intención de que la chiquilla siguiera bailando cada una de las melodías. Adele comenzó a sollozar. Una lágrima se derramó en su rostro porque estaba llena de miedo, temía por su vida. Sin embargo, el chico apuesto se acercó a ella y al tomarle su mano la miró a los ojos. «No tengas miedo, no diré nada, lo prometo. Por cierto, mi nombre es Henry Mateo, pero solo dime Henry, odio el segundo nombre». El chico se fue de la casa perdiéndose en la oscuridad. Se oían sus pasos mientras se iba alejando, y cuando Adele pensó que ya estaba demasiado lejos, este se regresó y le dijo: ¿Puedo volver a mirarte bailar? La muchacha no supo qué decir. Le había dejado muda la pregunta de Henry. Pero algo extraño había pasado dentro de su corazón, porque este comenzó a latir a un ritmo distinto. Parecía que se le salía del pecho, y eso Adele no lo podía controlar de ningún modo. De inmediato se fue a casa muy asustada. Estaba temerosa de que fuera acusada con la policía de la moral que a esas horas andaba por las calles. Y aunque ella siempre se las ingeniaba para pasar desapercibida cada que iba a escuchar su música, hubo un momento en que pensó que podía recibir un atroz castigo. Adele sabía lo que pasaban aquellas mujeres por desobedientes y no era nada bueno. Sin embargo, ella rogaba porque aquel joven no dijera una sola palabra sobre aquel momento indecoroso. Afortunadamente logró llegar a casa sana y salva, pero antes de cruzar por su pequeño escape, escuchó que los guardias que custodiaban las calles estaban utilizando perros entrenados.
Adele sintió el mismo terror en toda su piel al ver que uno de los perros jalaba con su hocico de los cabellos a una mujer golpeada en el rostro. Tenía sangre en los labios mientras los caninos la arrastraban por el suelo hacia los oficiales. Pobre mujer, ¿cuál será su destino?, pensaba Adele. Asustada, continuó su camino a casa. Cuando entró al jardín, unos empleados caminaban custodiando las entradas, pues al dar una hora determinada, ella no podía salir de su habitación. Adele sabía todas esas reglas, sin embargo, ella se arriesgaba siguiendo los latidos de su corazón. Y esa noche ni siquiera tenía la menor idea de que había sucedido un acontecimiento el cual cambiaría su destino. Con mucha dificultad llegó hasta su habitación usando un escondite. En la sala de su casa se encontraban sus padres adoptivos murmurando entre sí, y ella alcanzó a escuchar lo que decían. ¿Cómo es posible que esa mujer fuera tan inmoral? ¿A dónde quedó su pureza femenina? Se merece ese castigo. 50 látigos en su espalda no creo que sea suficiente, decía la madre de la muchacha. No te preocupes, mujer, de eso se encargarán nuestras autoridades, de limpiar cada uno de los pecados. Esa mujer recibirá lo que merece. Los padres de Adele comentaban acerca de la mujer que arrastraban los perros de la policía, y la chica no comprendía por qué las mujeres debían tener la máxima pureza antes de llegar al matrimonio. Los hombres, por el contrario, se les permitía tener más de una esposa, y todas ellas debían servir y obedecer por igual. Adele llegó hasta su habitación, se quitó el velo que cubría su cabeza y tumbándose en la cama, su mente comenzó a recordar el acontecimiento de esa noche. Henry, suspiró sin que pudiera evitarlo. Oh, cielos, ¿qué me está pasando?, se dijo asustada. En realidad, aquel encuentro con ese joven había provocado en la chiquilla sensaciones que ella no conocía y le causaban demasiada felicidad. Permaneció por casi una hora recordando el rostro del apuesto joven. Era diferente a lo que ella conocía, no tenía esa enorme barba y tampoco usaba nada en la cabeza. La joven no entendía que Henry le había alterado completamente el corazón. Sin embargo, había escuchado una cosa importante y era la pureza del pensamiento. Ella no debía pensar de esa manera en ese muchacho, porque al parecer incurría una de las normas de la moral: pecar con su pensamiento por desear un nuevo encuentro. Pasaron los días y Adele no regresó a la casa abandonada. Tenía un poco de miedo por los perros que ahora usaban para custodiar la ciudad de noche y también durante el día. La joven quiso esperar unos días para no levantar alguna sospecha de su comportamiento, porque ella debía tener una conducta intachable por pertenecer a una de las familias más importantes. Después de una semana, sintió que todo andaba en calma y decidió arriesgarse nuevamente en su aventura. Salió de su escondite sin que nadie se diera cuenta, llegando hasta aquella casa abandonada. Cuando entró, miró su bocina en una mesa arreglada. La había roto al dejarla caer la última vez. No te preocupes. Tu bocina ya está arreglada, escuchó de inmediato una voz. ¿Tú de nuevo?, dijo Adele con la voz tartamudeando de los nervios. Sí, pensé que no volverías. Te he estado esperando. Tenía muchas ganas de volverte a ver, dijo Henry. Sin embargo, Adele tenía tanto miedo que se dio la vuelta tratando de salir de aquella casa abandonada,
pero Henry la detuvo. Adele se quedó mirando los ojos brillantes del joven y desde ese momento supo que algo pasaba misteriosamente en el fondo de su corazón. Era una sensación hermosa la cual no se podía explicar, pero al mismo tiempo le daba mucho miedo sentirla por temor a las represalias. Los jóvenes conectaron con la mirada casi al instante, se perdieron en sus propios ojos y a partir de esos momentos se veían a la misma hora. Adele bailaba con melodías distintas mientras Henry era su público. Y saben, está de más decir que con el tiempo fueron demostrando sus sentimientos el uno al otro. Adele experimentó con ese apuesto joven su primer beso y a partir de esos momentos ya no pudieron vivir el uno sin el otro. Henry era originario de América del Norte, venía siendo un soldado expulsado, el cual no consiguió regresar a su país. Había sido acusado de asesinar a uno de sus compañeros, pero obviamente era inocente. No logró demostrar lo contrario y decidió huir del campamento hacia los países cercanos. Él se encontraba en una misión que había durado cerca de 7 años. Y aunque Adele no sabía esa parte de la historia, no deseaba terminar con el sentimiento que había nacido entre los dos. «Dime, ¿qué pasará después?», decía Adele, recargada en los brazos de Henry. Ambos miraban la hermosa luna, la cual se podía apreciar en la ventana rota de aquella vieja casa. La muchacha sentía una felicidad que antes no conocía. Estar en los brazos de su amado le hacía sentir viva y olvidaba el mundo de donde venía. Uno de sus sueños era huir a otro país donde pudiera ser ella misma sin recibir castigos atroces por querer vivir solo la vida. Al estar juntos, no pudieron controlar todo ese deseo que sentían el uno al otro. Y sin dar marcha atrás, Adele se entregó en cuerpo y alma, regalándole su pureza femenina que tanto debía cuidar. Después de su encuentro, ambos permanecieron mirando la luna. Henry contemplaba una vez más el hermoso cuerpo de su amada, mientras que ella, poco a poco, volvía a su realidad. «¿Qué fue lo que hice?», se dijo entre su pensamiento con el miedo y la preocupación de que alguien descubriera lo que esa noche había perdido. Adele decidió regresar a su casa lo antes posible, pero Henry le hizo jurar que regresaría la noche siguiente. Y la muchacha sabía perfectamente que no iba a poder cumplir esa promesa. «Trataré de hacerlo». Solo dijo eso y salió de la vieja casa, dejando a Henry preocupado porque temía no volverla a ver. Adele corría hasta llegar a su pequeño túnel de sus escapes. Cuando estaba dentro, escuchó el ladrido de los perros. Sintió que la venían siguiendo, pues ella pensaba que después de su encuentro íntimo, su cuerpo había guardado otros aromas. Los caninos estaban persiguiendo a un pobre mendigo borracho que se venía cayendo en el camino. Los oficiales lo llevaron hasta la policía, donde debía pagar una multa por beber en la vía pública. Adele tenía tanto miedo porque su cuerpo había cambiado, entonces se quedó pensando en qué iba a hacer cuando se dieran cuenta de que ya no era pura. No obstante, eso no iba a poder evitarlo, porque antes de su matrimonio debía someterse a una examinación. Al pasar los días, ella no regresó a la casa abandonada, pero un día, una noticia circuló por esa pequeña ciudad. Arrestan a un joven americano por invadir tierras prohibidas para su país.
Sintió un soplo en el corazón y sintió morirse, pero tiempo después confirmó que se trataba de su amado Henry. Lo habían arrestado días después de su encuentro, pero lo que no sabía era que con tantos golpes el muchacho había muerto. Adele estaba triste y desconsolada. Trató por todos los medios de conseguir noticias de Henry. Pero cuando supo que éste había muerto, no supo qué hacer y quedó resignada a convertirse en la esposa de ese hombre musulmán. Lloró la pérdida de su amado en silencio. Después de eso, la fecha de su boda fue anunciada y solo habían pasado 25 días. La madre de Adele pidió una cita médica para el examen femenino. La muchacha no sabía qué hacer para evitar pasar por esa prueba y aunque hizo lo posible, al final no logró impedirlo. Le entregaron los resultados al padre adoptivo de la joven. Cuando éste leyó el informe, sus ojos se llenaron de furia y fue hasta la habitación de Adele para bajarla de los cabellos. En ese momento tocaron la puerta de su casa. Eran unos oficiales con una orden de arresto contra Adele. Entraron y la arrastraron de los cabellos hasta subirla a una camioneta y se la llevaron en arresto. La chica no sabía qué iba a ocurrirle, pensaba en los peores castigos y todos le daban demasiado miedo. Sus padres no hicieron absolutamente nada, permanecieron a un lado de la justicia de su ciudad. La miraron con desprecio, abandonándola en esa celda con olor nauseabundo, mientras que ella pedía perdón. Al escuchar lo que iba a ocurrirle, de entre sus piernas comenzó a escurrir la orina. Ella se había orinado de todo el miedo que sentía. Adele iba a recibir 40 látigos en su espalda. Luego sería puesta al servicio doméstico de una familia adinerada sin ningún derecho. Días después, los guardias la llevaron hasta una pequeña plaza en medio de esa ciudad. Ahí varios látigos golpearon salvajemente su espalda. Y después, ahí frente al público, le realizaron el ritual del que se había salvado cuando era bebé. Adele gritaba con todas sus fuerzas, pero nadie tuvo piedad por ella. En medio de esa gente era castigada por haberse entregado a ese hombre, y aunque en el fondo de su corazón nunca se arrepintió por haber experimentado de esa forma el amor, hoy se encuentra esclavizada en trabajo forzado, donde todos los días busca la manera de poder terminar con su vida. Y ella piensa que en su próximo intento, al fin podrá viajar a la otra vida para encontrarse con su amado Henry.